La fuerza laboral de una sociedad determina su crecimiento. Sus habitantes crecen, estudian, se capacitan y se transforman en personas capaces de producir productos y servicios para el bien general de la sociedad en la que viven. Pero ¿qué pasa cuando alguno de ellos se enfrenta con un riesgo que lo puede dejar afuera de ese esquema productivo? Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral, más de 2,3 millones de muertes por año. La carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud en el trabajo se estima en un 4% del Producto Bruto Mundial. El 15% de la población mundial padece alguna discapacidad y alrededor del 80% está en edad de trabajar. 830 millones de mujeres en el mundo carecen de protección de maternidad adecuada. El 3% de los trabajadores a nivel mundial tiene problemas con el alcohol o con las drogas. En la actualidad, hay 232 millones de migrantes internacionales en el mundo y la mayoría de ellos está en edad productiva. Trabajadores en riesgo. Buscar soluciones es parte de la tarea. Vivo con VIH hace más de 25 años. Cuando me entero de mi diagnóstico, yo estaba trabajando en una empresa alemana, y me enfermo y empiezo a tener reiteradas internaciones. La médica de la empresa, empieza como a preocuparse de qué es lo que me pasaba, y yo no quería contar de mi diagnóstico porque no es lo mismo igual hace 25 años atrás. No me animaba, de hecho no lo sabía ni mi familia. Entonces mucho menos se lo iba a contar a la empresa donde estaba. Pero ya tenía como tantas internaciones que la médica me dijo, bueno, algo está pasando, y le tuve que decir que tenía una enfermedad de base, que era VIH, e inmediatamente, recuerdo muy bien su rostro, me dijo que tenía 24 horas para declararlo en la empresa. Yo lo declaré a las 24 horas con poco conocimiento de lo que pasaba, y a las 48 horas yo quedé sin trabajo. Bueno, vamos a empezar una clase de educación sexual integral del Ministerio de Educación de la Nación, y vamos a empezar con un taller. Como saben, no los voy a tener ahí sentados, así que vamos a arrancar con otra cosa. ¿Ustedes creían de verdad que iban a estar ahí sentados? No, ¿no? Llevo 2 años trabajando en la ESI. Llevo 2 años con trabajo, que eso está buenísimo, y que a la edad que tengo, 50 años, no solamente también me pesaba el tema del VIH, sino mi edad y diferentes cosas. Entonces hoy siento que se puede. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Fue descubierto en la década del 80, cuando se detectaron los primeros casos de enfermedades asociadas a este virus. La psicosis mundial provocó una gran discriminación de las personas infectadas que luego de mucho tiempo y con la aparición de la droga creada para evitar el desarrollo de la enfermedad, se fue desdibujando, pero en muchos sitios aún persiste. Se calcula que hay 110.000 personas con VIH y el 30% no lo sabe. Durante mucho tiempo también a mí me costó decir, esto lo digo o no lo digo, a lo mejor no lo digo. Me baso en mis capacidades para ingresar al trabajo, pero no lo digo. Y esto ha sido todo un tema. Yo soy una activista, soy una persona que blanquea mi situación sin problemas, pero yo sé que a la hora de pasar ciertas barreras, sigue siendo una barrera. En el año 1990 se sancionó la Ley Nacional de SIDA, que consagra el derecho a la confidencialidad de las personas con VIH. Sin embargo, otra ley, la de contrato de trabajo, habilita a las empresas a hacer exámenes médicos preocupacionales que muchas veces se usan para detectar a los portadores del virus sin su propio consentimiento. Según datos de la Fundación Huésped, entre el 23 y 24% de los casos de discriminación
se dan en el ámbito laboral. De la ley a lo real, bueno, todavía tenemos un trecho muy largo que caminar, porque lo que sigue existiendo son mitos muy fuertes en la empresa en relación a que efectivamente es un dato necesario. La gente te dice, los empleadores plantean, yo necesito saber este dato para proteger al personal. Y no es real. O sea, el VIH solo se transmite por 3 vías. En general ninguna de ellas ocurre en el ámbito laboral, porque excepto las trabajadoras sexuales, el resto, quiero decir, no tenemos como actividad sexual dentro del trabajo, con lo cual, en principio, esa vía de transmisión no existiría. La vía sanguínea, en principio, en la mayoría de los trabajos, debería haber medidas de bioseguridad universal, es decir, que si existiera un corte o una situación donde aparece sangre, todos tenemos las medidas de bioseguridad y la ART que nos cubre en principio, así que no habría ninguna posibilidad tampoco de que sea un peligro. Yo vivo con VIH desde el año 92 y bueno, más específicamente con el tema laboral tiene que ver más con la autodiscriminación, ¿no? Es decir, yo en la época que recibo mi diagnóstico, al poco tiempo voy a buscar trabajo y cuando me dijeron que me iban a hacer el análisis de VIH, bueno, inmediatamente dije no me presento. Se calcula que el 71% de las personas infectadas están en el periodo económicamente activo, entre los 25 y los 35 años, uno de los periodos más productivos del ser humano. La infección puede tardar entre 6 y 8 años en manifestarse, desde que es VIH a SIDA. La gente normalmente no se va a testear. Entonces, los casos que más o menos se van diagnosticando es porque alguien supuso que tuvo una relación o una situación de riesgo o porque llegó al hospital con alguna enfermedad marcadora y ahí le hacen la prueba. El promedio de edad en que es diagnosticada la persona, que quiere decir que mucho antes fue infectada, está alrededor de los 31 o 34 años, varía entre hombres y mujeres. La comparación hombre-mujer, estamos 1,7 hombres por cada mujer. Esto es importante porque cada vez más mujeres son diagnosticadas con VIH, aunque un tema es las mujeres van más al médico, las mujeres se testean más. Sin embargo, la discriminación laboral persiste dentro de las empresas por las mismas razones que existe en la sociedad. En casi todos los casos, está vinculada con los tabúes y los miedos relacionados a la falta de información. Un caso que fue muy emblemático fue una textilera hace 2 años, donde un chico se entera que vive con VIH porque justo es papá, le hacen los test al nene que estaba naciendo, el nene sale positivo o reactivo a los anticuerpos para VIH, le aplican el test a la mamá sale reactiva a los anticuerpos, el padre sale reactivo. ¿Qué quería decir eso? Que en el momento más feliz de su vida, el pibe se entera que los 3 viven con VIH. Él creía que su obligación era notificarle al trabajo, una pyme. Va con el dueño, el dueño le dice, ¿cómo te voy a echar? La verdad que en este momento en que estás pasando con todo lo que estás pasando, no te puedo echar porque pierdes la obra social, pero lo que sí vas a hacer es, vamos a hacer una reunión donde van a estar todos los empleados, y en esa reunión no solo le dijo a todos los empleados que esta persona vivía con VIH, y que se cuidaran porque podía ser peligroso el contacto, sino que además le dio una chapita de los perros, ¿viste la que le hacen a los perros? Que decía VIH positivo, que tenía que portar cuando estuviera dentro de la fábrica. El pibe pensó que eso era normal, que era lo que tenía que ser, hasta que algún amigo o compañero se le prendió el foco, le dijo algo acá no está bien, ¿por qué no te vas a asesorar a huésped? Bueno, acá pegamos el grito en el cielo, y funcionó así. Cuando después se llegó a mediación, digamos, el chico no quiso ir a juicio y es totalmente respetable, se llegó a mediación.
Pero cuando hablábamos sobre esto era la desinformación por parte del chico de lo que sí tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, y la desinformación del dueño de la empresa por lo que creía que podía suceder en contacto con una persona con VIH. Please be seated. Are you a good lawyer, Andrew? I'm an excellent lawyer. What makes you an excellent lawyer? I love the law. I know the law. I excel at practicing. What do you love about the law, Andrew? Many things. What I love the most about the law Yes. is that every now and again, not often, but occasionally, you get to be a part of justice being done. La película, protagonizada por el actor Tom Hanks, mostró como nunca la discriminación laboral con los enfermos de SIDA. Un abogado en la cima de su carrera es despedido del estudio más importante de la ciudad por padecer la enfermedad. La empresa lo negaba, pero la discriminación terminó por demostrarse en un juicio. For mental anguish and humiliation, we award $100,000. And for punitive damages, we award $4,782,000. Hay empresas que funcionan totalmente al revés. Por no querer discriminar, discriminan. Por ejemplo, le dan el mismo salario, pero lo mueven a una zona donde haya menos trabajo o donde el salario además tendría que ser menor, con la idea de cuidarlo, de que no se desgaste físicamente, con lo cual genera mucha tensión en los equipos, obviamente. Sí, básicamente les van quitando trabajo, como, ¿no? Una reunión muy buena que tuve, una de las gerentes me dice, pero ¿cómo lo voy a echar si ya se va a morir? El año pasado se hizo una convocatoria en el Ministerio de Educación de la Nación, en el programa de la ESI, que es Educación Sexual Integral, donde se hacía un llamado público a presentaciones. Yo me presenté con mi currículum y en el cual puse que era una activista en VIH, no mi condición, pero sí una activista. Me hacen la entrevista y cuando me hacen la entrevista yo cuento un poco de mi historia y de cuál era mi trabajo en relación a la salud sexual, que justamente tenía que ver con el Ministerio de Educación. Bueno, me tomaron la entrevista durante una hora larga. Me fui y la verdad me fui pensando si había hecho bien en contar o no de mi condición de VIH. Fue lo primero que pensé, pues yo necesitaba realmente trabajar. A los poquitos días me llamaron y me dijeron que ingresaba a trabajar. Y fue una alegría, de hecho, después de ese trabajo fue mi primer trabajo, después de 20 años mi primer trabajo, ¿no? En blanco. Y también esto que me hace sentir en lo personal, cómo me dignifica en este momento trabajar. Yo me siento hoy que realmente pasaron 25 años de epidemia, que tengo mi enfermedad controlada, que estoy trabajando y que podría sentir que soy igual a cualquier persona. El virus de inmunodeficiencia humana, más conocido como VIH y HIV por sus siglas en inglés, fue descubierto en la década del 80. Sin embargo, hoy en día entre el 23 y el 24% de los casos de discriminación se dan en el ámbito laboral. Muchas personas se quedan sin empleo por los miedos y tabúes que la transmisión del virus genera en la sociedad. Marcela Alsina pasó por eso hasta que finalmente logró reinsertarse. Pero muchos otros no. La autodiscriminación es un riesgo que aparece entre muchos de los portadores de VIH. Vivo con VIH desde el 2003, en lo que tiene que ver con mi experiencia en búsqueda laboral. La realidad es que la única experiencia que tuve fue en un trabajo doméstico que trabajaba como doméstica en un
familia, en donde en los primeros años de mi diagnóstico crucé unas enfermedades respiratorias y bueno, tuve que faltar varias veces al trabajo y la realidad que en ese momento no tuve la suficiente valentía como para visualizar mi diagnóstico de VIH. Entonces, en vez de comentarle que estaba enferma porque vivía con VIH, decidí no ir más a trabajar. Según las entrevistas realizadas en el año 2014 a un grupo de voluntarios por la Red Bonaerense de Personas con HIV, el 68,9% no salía a buscar trabajo por miedo al estigma y a la discriminación. Y entre los que tenían trabajo, el 65% lo hacía en el mercado informal. Cuando abordamos la investigación se ven varios puntos sobre el acceso al trabajo, pero uno de los que se toma en estas encuestas es sobre la educación que tiene. El 74,5% no tenía educación, o sea, no se había especializado en nada, no había terminado sus estudios secundarios, la mayoría tenían estudios primarios hechos. Entonces, al momento de abordar, tuvimos que hacer como este retroceso. Bueno, ¿qué es lo que te impide salir a buscar trabajo? Tuvimos que hablar sobre la capacitación, sobre cómo vestirse, sobre cómo hacer un currículum, porque no tenían ninguna de todas esas herramientas. Entonces la organización, hicimos convenios con Desarrollo Social de la Nación para poder hacer microemprendimientos en empresas, en familias, microemprendimientos familiares, porque habían ciertas capacidades y que no se podían desarrollar por falta de máquinas, por ejemplo. Eran costureros, costureras, pero no tenían algo que reforzara su trabajo. Entonces trabajaban fuera de su casa, tenían que dejar. No te olvides que en muchas de estas familias hay más de una persona viviendo con VIH en general. Está el marido, la mujer, quizás algún hijo. Entonces las mujeres tenían que salir de la casa y preferían, si podían conseguir una máquina, hacer un trabajo más de familia. En los últimos años, tanto la OIT como los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social han conformado mesas de análisis con el fin de implementar políticas públicas relacionadas con el derecho al trabajo, cuya finalidad es avanzar contra la discriminación laboral de las personas con VIH. Efectivamente, también nosotros recibimos muchas denuncias y intervenimos en muchos casos de discriminación por parte de personas o hacia personas, mejor dicho, que viven con VIH-Sida. Se dan también en dos niveles. En un nivel que tiene que ver con el acceso al empleo, en la medida en que la persona que va a acceder al empleo tiene que realizar un examen preocupacional, y en ese examen preocupacional, al contrario de lo que establece la legislación vigente en esa materia, se realizan detecciones de VIH-Sida muchas veces. A veces las empresas que contratan personal lo justifican diciendo que el candidato aceptó voluntariamente hacerse ese examen, y la aceptación voluntaria en sí misma tendría que ser puesta en duda, porque aunque pudiese haber algún caso de aceptación voluntaria, entre comillas, lo cierto es que la no aceptación muchas veces podría redundar en la no contratación de esa persona. Así que muchas veces por obligación y no por propia voluntad el candidato podría terminar aceptando recibir un análisis de VIH-Sida, digamos, de detección de VIH-Sida. Y cuando esto sucede, cuando termina detectándose que la persona tiene VIH-Sida, termina la no contratación de esa persona, la no admisión de esa persona en el empleo, generalmente con una expresión de motivos distinta. Es decir, la empresa que contrata al personal dice que hay otro motivo que impidió su contratación y no ese. Pero en realidad el motivo que opera como motivo real, de fondo, oculto quizá, pero como motivo real, termina siendo ese. Tenemos la Ley Nacional de SIDA, la 23798, donde resguarda a las personas de la confidencialidad, del acceso a la salud, del acceso al trabajo. Entonces, tenemos como esa y una cantidad de leyes
incluyendo leyes de trabajo. Tenemos una cantidad de leyes y decretos que nos resguardan de esta confidencialidad a nuestro diagnóstico, pero que son a veces poco usadas o poco conocidas. Algunos fallos judiciales apuntalaron la letra de la Ley Nacional de SIDA. Y si en alguna empresa piden el test de VIH en el examen preocupacional, puede ser considerado un hecho discriminatorio, aun cuando el futuro empleado no haya ingresado a la compañía. La gente con VIH también tiene algunos mitos, como por ejemplo que tiene que decirlo sí o sí en una entrevista o cuando ya ha ingresado. Y la verdad es que es un dato de la intimidad que está protegido por la Constitución, porque protege la intimidad de todos, y no tienen por qué plantearlo. Nuestra recomendación es que la gente se sienta libre en relación a no tener que decirlo, que no tienen una obligación, mucho menos legal, pero ni tampoco de ningún otro tipo, de decirlo, que nadie se lo tendría por qué preguntar en el ámbito laboral, que si llega a sentir que sería mejor decirlo o que se sentiría mejor porque toma la medicación en el ámbito laboral y prefiere abrirlo, que lo haga con cuidado, que entienda que el otro puede no recibirlo de la mejor manera y que hay situaciones que es mejor protegerse en ese sentido, y la protección legal puede ser notificándolo fehacientemente o de algún otro modo. Nosotros ponemos a disposición el servicio de atención, de asesoramiento legal que tenemos acá en Huésped para cada caso trabajarlo particularmente y ver por qué la persona siente que tiene que decirlo. ¿Cuál es la situación real que está sucediendo? Mucha gente que plantea, lo quiero hacer porque siento actos de discriminación. Ya me están diciendo cosas, un compañero me ha dicho que, alguien ha dicho que yo vivo con VIH. Tenemos situaciones al día de hoy que siguen siendo tremendas, como gente que le sacan tareas, que le plantean que, la gente que la echan directamente, ¿no? Al día de hoy todavía cuando se enteran que tiene VIH. Entonces, frente a situaciones donde la gente sospecha discriminación, capaz ahí sí es recomendable una notificación, pero solamente por una cuestión de protección, no porque haya obligación en ningún caso de notificar el VIH, ¿no? En el año 2010, la Organización Internacional del Trabajo y los gobiernos que la apoyan firmaron la recomendación número 200, donde se detallan una serie de procedimientos generales en el ámbito del trabajo que protegen los derechos de las personas con HIV. Sin embargo, pese al acuerdo internacional, las situaciones por discriminación persisten. Argentina viene siendo líder en relación a marco legislativo que contempla los derechos humanos inclusivamente, no por áreas específicas, pero si queremos en relación específicamente al VIH, también hay un marco muy importante. Y hay mucha apertura. Nosotros encontramos la posibilidad de trabajar con distintos organismos del Estado, municipal, provinciales y nacionales, dispuestos y con ganas. Falta mucha articulación, en principio es lo que más sentimos que falta. Uno de los principales problemas que aún persiste está relacionado con la falta de información de las personas con VIH sobre cómo defender sus derechos en el ámbito del trabajo. La confidencialidad de su condición de portador del virus debe ser inquebrantable. Las leyes y las resoluciones de organismos internacionales son claras. Como experiencia, que lo vivo todos los días dentro del hospital donde actualmente estoy trabajando, que es en el Hospital Posada, de compañeras que se atienden en el sistema público, en el Hospital Público de Salud, por el tema de no poder visualizar su diagnóstico dentro de sus trabajos, ¿no? Más que nada, escucho la experiencia de compañeras donde dice que prefieren no visualizar su diagnóstico dentro de sus trabajos por el estigma y la discriminación, ¿no?
la verdad es que tendría que decir por deseo, se debería tratar de incluir a las personas viviendo con VIH y sobre todo entender que vivir con VIH no va a causar ningún efecto a las personas que nos rodean. Para tener un dato, más del 50% de la población no sabe que vive con VIH. Entonces ese 50% quizás esté trabajando en las empresas y no produce nada. Pero cuando hablamos de VIH siempre nos pasa esto. Si tenés VIH, algo habrás hecho, de alguna población rara serás. Viene todavía con ese peso del estigma y la discriminación. Entonces no es tan fácil romper, porque no solamente miran al virus, miran una historia atrás tuyo. A dónde perteneces, de dónde venís, quién sos. Entonces eso es muy difícil de quebrar en una sociedad que todavía sigue pensando de la misma manera. Yo tengo que seguir defendiendo mi derecho a tener la mejor calidad de vida que pueda en una sociedad como cualquier persona. El virus no me hace ni menor ni mayor que nadie. Somos iguales y eso hay que respetarlo.